Programa Brújula de Vida, educando niños con rumbo seguro. Originario de San José de Costa Rica, pero ciudadano ya mexicano por naturalización, licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en 1986, con especialización en Humanismo Universitario, Técnicas de Enseñanza y Manejo de Personal a nivel directivo de la Universidad de Puebla. Tiene también una especialización en Liderazgo Gerencial de Calidad Total por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en México, Campus México, con amplia experiencia como capacitador de empresas. Es director general de la empresa Desarrollo Humano desde el año de 1992. Ha sido profesor del área de negocios internacionales, ventas y mercadotecnia, así como profesor de filosofía y humanidades en la Universidad Iberoamericana. Instructor en mercadotecnia y liderazgo gerencial, coordinador de difusión y extensión universitaria en la Universidad de Puebla, profesor de Historia Universal y Humanidades en la Universidad de Puebla. Es además capacitador en la Vicepresidencia de la República de Costa Rica Centroamericana, su país natal, así como capacitador en diferentes lugares de la República Mexicana a más de 600 empresas. Y bien, de esta manera damos la bienvenida al licenciado William Mora Méndez, para quien pido un aplauso. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Es un honor para mí tener esta oportunidad de compartir estas ideas con ustedes esta tarde. Vamos a estar hablando de la agenda y el manejo del tiempo como una brújula de vida. A lo largo de la conferencia vamos a estar viendo diferentes aspectos del manejo del tiempo personal. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Voy a pedirles que empecemos a proyectar las imágenes. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo, 24 horas al día, 1440 minutos, 86.400 segundos. Sin embargo, algunas personas parecen tener la habilidad de usarlo de la forma más provechosa. Y algunos usan su tiempo de una forma terrible. No logran nada, no son productivos, los días se les van sin resultados visibles. A lo largo de esta conferencia vamos a tratar de detectar esos focos rojos que nos indican cómo es que estamos manejando mal nuestro tiempo, pero también cómo podemos evitar que nuestros hijos repitan nuestros errores y nuestros alumnos también. Sé que en el auditorio hay una gran parte de maestros y directivos escolares y yo creo que esto va a ser provechoso, que podamos evitar que nuestros niños repitan los mismos malos hábitos, los mismos patrones de conducta en cuanto al manejo del tiempo. Vamos pasando, por favor. A lo largo de la conferencia vamos a revisar algunas maneras que la gente tiene de manejar su tiempo. Son hábitos o estilos, no sé cómo le quieran llamar, que no los usamos todo el tiempo, pero en ciertas etapas de la vida los vamos usando. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos y nuestros alumnos no incurran en los mismos errores y qué hábitos les podemos enseñar para que sean mejores que nosotros? Un sabio escritor de la antigüedad dijo que 10 maneras muy bien utilizadas de aprovechar el tiempo son estas. A ver qué opinan ustedes. Orar, el poder más grande sobre la tierra. Amar, que es el privilegio que Dios nos ha dado. Leer, que es la fuente de la sabiduría. Pensar, que es la fuente del poder. La amistad, que es el camino de la felicidad. Dar, que es la forma de recibir. Divertirse, que es el secreto de la perpetua juventud. Bueno, aquí la mayoría no tenemos mucho problema con eso. Reír, que es la música del alma. Y trabajar, que es el precio del éxito. Dice el autor de este principio que estas 10 cosas se pueden hacer todos los días. ¿Están de acuerdo con él? ¿Sí se puede? Bueno, no solo amar, por eso estamos llenos de chamacos. En la invitación que algunos de ustedes recibieron vienen estas preguntas muy interesantes. ¿Qué querías hacer cuando eras niño? Los niños siempre están hablando de eso. ¿Qué aspiraciones tenías cuando eras un adolescente? ¿Te acuerdas? Algunos tienen que tener muy buena memoria para recordar eso, ¿verdad? Otros no. ¿Qué metas te has trazado ahora que eres un adulto? Personales, familiares, profesionales. ¿Cómo reaccionaste cuando algunas de esas metas no se cumplieron?
¿Qué sentiste cuando alcanzaste algunas de esas metas? Y si tienes alguna herramienta ahorita que estás utilizando para lograr tus sueños. Bien, estas preguntas tienen un propósito y es que nos ayuden a pensar qué pasó con nuestra vida. ¿Cómo es que muchas de las cosas que queríamos, que soñábamos, que esperábamos, no se hicieron realidad o no se han hecho? Porque en realidad la mayoría de las metas se pueden lograr hasta muy avanzada la vida. Pero hay una explicación de por qué la gente no logra sus sueños. No es falta de talento, no es falta de oportunidad. Hay un factor o una serie de factores que influyen. Vamos a ver algunas causas que han producido fracaso en las vidas de las personas. Mi trabajo es con las empresas, trabajo con empleados de diferentes niveles, ejecutivos, operativos, mandos intermedios, y uno de los cursos que doy se llama Desarrollo Humano. Desarrollo humano tiene que ver con esto, con los logros, y ahí vemos y he comprobado que eso que dice ahí en rojo es absolutamente cierto. ¿Cuáles son las causas más comunes del fracaso? La mayoría de los motivadores a lo largo de la historia han dicho que las causas más importantes para el fracaso son, primero, no tener un propósito en la vida. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de la gente no sabe qué quiere, y algunos que creen lo que quieren, no saben por qué lo quieren, que es muy parecido, ¿sabían? No solo basta con decir, quiero esto, sino por qué lo quiero, qué es lo que me mueve a aspirar a eso. La mayoría de la gente vive su vida en un día a día, a golpe de circunstancias se le llama. Si me despidieron de aquí, pues me paso al lugar de enfrente. Si cierran allá, pues donde me den empleo. Si me voy a casar, pues con quien se deje. Cosas por el estilo, ¿no? Con mi peor es nada. Saben que hay principios motivacionales que son como axiomas y dicen que la gente termina logrando en la vida aquello que esperaba lograr. ¿Oyeron eso? La gente termina logrando en la vida aquello que más o menos esperaba que sucediera, no que provocó que sucediera. La segunda causa de fracaso se llama autoestima baja. No cabe duda que cuando una persona tiene un pésimo concepto de sí mismo, su autoestima está por los suelos, indiscutiblemente eso frena su desarrollo personal. Y creo que el mejor legado que un papá le puede dejar a sus hijos es una autoestima sana. Cada vez que tú le dices a tu niño, tú eres inteligente, tú eres valioso, tú eres una persona agradable, le gustas a los demás, y vas sembrando en ese niño esa autoestima sana, eso va a ser un impulso para él tremendo en la vida. De nada sirve que te dejen dinero, propiedades o lo que sea, si tú tienes un concepto muy bajo de ti mismo. Probablemente vas a quebrar, a dilapidar o perder lo que te dejaron. Insisto, la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es una autoestima sana. Malos hábitos de la niñez es una causa de fracaso. Ahí hay una palabrita además, el mal hábito de administrar mal el dinero. ¿Cuánto nos ha hecho falta saber manejar el dinero que ganamos? El problema de mucha gente no es cuánto gana, sino cómo lo gasta. Otro hábito destructivo es el manejo del tiempo. La mayoría de la gente dilapida su vida. La mayoría de la gente no sabe cómo manejar ese recurso tan valioso que todos recibimos desde que nacemos y que todos recibimos igual. La diferencia entre dos personas con educación parecida, con una historia de vida parecida, muchas veces tiene que ver con en qué invertía el tiempo el uno y en qué invertía el tiempo el otro, cómo lo gastaban. Cuando hablamos de administración del tiempo es cómo lo uso, cómo lo gasto, cómo lo invierto. La que sigue, por favor. Vamos con los estilos para administrar el tiempo. El primer estilo, que es terrible, se llama saltón. El saltón salta de una cosa a otra y muchas cosas le quedan empezadas. Es un estilo muy común. Es la gente que no tiene la disciplina de terminar lo que empezó. Es el que empieza algo y lo deja medio hacer y luego empieza otra cosa y luego empieza otra cosa. Sucede en el mundo laboral mucho. Los jefes a veces me dicen, ayúdame con mi gente, que nunca me entregan las cosas en el plazo que las pido, siempre está lleno de trabajo, siempre está presionado, pero no hay resultados. Y no es que sea una persona floja, simplemente es desordenada, es caótica. Tiene que ver con el manejo de nuestro tiempo personal. Abunda la gente que se metió a estudiar guitarra y casi aprendió a estudiar guitarra. Adivinen por qué no aprendió a tocar guitarra. No terminó, se salió. Casi habla inglés, medio habla inglés, pero
no continuó y entonces ya no habla inglés. Casi, su vida es, su currículum es casi guitarrista, casi bilingüe, casi todo, ¿verdad? Y algunos casi se casan, pero no terminan de casarse, ¿verdad? Vamos con el ultraperfeccionista. Nunca tiene tiempo para hacer el trabajo como quiere hacerlo. Ese es un extremo muy curioso. Pareciera que no abunda en nuestro país, donde pareciera que no somos dados al perfeccionismo, pero sí abunda. Hay mucha gente que se preocupa tanto por detalles insignificantes o irrelevantes que a la hora de la hora no hace nada. Quiero decir que una cosa es la excelencia y otra cosa es buscar la perfección. Debemos de buscar la excelencia porque la excelencia es la norma que rige la industria. Alguien que no hace algo con excelencia está fuera de mercado. Alguien que no hace las cosas bien, que hace las cosas al ahí se va, probablemente sea un candidato a que lo despidan en su empresa. Pero una cosa es la excelencia y otra cosa es el perfeccionismo. El perfeccionismo es buscar la perfección. Y a veces se nos pasa por alto un detalle. ¿Cuál será? La perfección no existe. Existe lo bien hecho, existe lo excelente, no lo perfecto. Después van a ver qué interesante cómo afecta el ultraperfeccionismo a algo elemental en la vida que se llama productividad. Recuerden, nos pagan por lo que hacemos, nos pagan por lo que logramos. Y a veces pasamos por alto eso. El que sigue, por favor. El alérgico a los detalles. Este es otro extremo curioso. Son personas que les gusta mucho la acción, les gusta mucho el activismo, les gusta mucho involucrarse en muchos proyectos, pero no están dispuestos a pagar el precio de lo que se llama la letra chiquita. La letra chiquita son los detalles de esa operación que son necesarios. En el mundo de las ventas es el reporte de ventas. En el mundo escolar es preparar una buena prueba, calificar las tareas correctamente, detalladamente, entregar los resultados. Es gente que le gusta mucho andar en movimiento, pero no tiene la disciplina de sentarse y atender algunos pequeños detalles que hacen la diferencia. El alérgico al detalle es productivo, pero a veces termina arruinando lo que logró porque descuida pequeños detalles y más adelante van a ver el precio que se paga cuando descuidamos los detalles de la operación. Sigamos. El indeciso. ¿Conocen gente así? Se la pasa entre ¿debo o no debo? ¿Hago o no hago? ¿Puedo o no puedo? Su vida es una continua duda. Debería tener un signo de pregunta en su cabeza. Así se la pasan. En el mundo empresarial, los supervisores y los gerentes me dicen, lástima a esta persona, tan inteligente, tan capaz, pero muy miedosa. No toma decisiones. Siempre está esperando que le digamos qué hacer. En el mundo laboral sucede que la gente es tan indecisa que de repente va con su jefe y lleva un problema de su trabajo y le dice a su jefe, jefe, tenemos un problema. ¿Saben qué está haciendo? Le está delegando su responsabilidad a su jefe. Y si el jefe no es listo, dice, ¿de qué se trata el problema que tenemos? Ya aceptó la delegación. Y luego el empleado pasa y le dice, el jefe dice, háblame mañana. Ya se comprometió, el jefe puso un plazo, pasó a ser el empleado. Y luego el empleado pasa y dice, ¿cómo vamos con aquel asunto? Dice, no lo he visto todavía, discúlpame, dame chance para hoy más tarde. ¿Ven? Pero es porque el indeciso tiene miedo de equivocarse, tiene miedo de cometer un error y tiene tanto miedo que a la hora no decide nada. Se nos olvida que no tomar una decisión es tomar una decisión. Se nos olvida que, como decía un jefe que yo tuve en Puebla, el rector de una universidad, cuando dice Universidad de Puebla, la Universidad Metodista de Puebla, él decía, ¿puedes o no puedes? Porque si no puedes, busco a alguien que pueda. Nos decía, te pago para que tomes esas decisiones. Por eso te tenemos ahí. Tú tienes que tomar decisiones, yo no las puedo tomar por ti. Aparte que un buen jefe siempre maneja algo que se llama autorización para fallar. Un buen jefe sabe que su empleado se puede equivocar y entonces le da esa oportunidad de que algunas veces pues, va a tomar una mala decisión, pero necesitamos gente proactiva, gente que no necesite que le estemos supervisando, que le estemos diciendo, ya diste 3 pasos, ahora da otro paso para allá y ahora otro para acá. El jefe se va y cuando regresa está paralizado el empleado, porque ya dio el paso a la derecha y ya no sabe qué sigue. ¿Okay? Este casi no tenemos en México, creo que me lo vamos a saltar. No creo que haya alumnos así en sus escuelas. Este han de haberlo traído de Japón, Noruega, no sé. Bueno, vamos a comentarlo. El decidioso. Todo lo pospone,
todo es para después. En México parece que aprendemos aquel dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, al revés. ¿Para qué vas a hacer hoy lo que puedes hacer mañana? O la semana que viene, sereno, tranquilo, no pasa nada. ¿Ven que en México decimos que todo era para ayer? ¿Sí? Bueno, de todas formas la semana que viene no va a estar hecho. ¿Conocen algún mecánico que entregue el carro a tiempo? ¿Conocen algún albañil que termine la obra a tiempo? Bueno, que llegue el lunes y eso es ganancia. ¿Conocen algún arquitecto, ingeniero que entregue la casa cuando dijo que tenía que entregarla? ¿Ok? En nuestro país tenemos un problema con la desidia. En el ambiente empresarial nos dicen feo a nivel internacional. Somos los hombres y las mujeres del mañana. Si fuera en otro sentido sonaría extraordinario, ¿no? La esperanza del futuro. Pero no, somos los hombres del mañana porque todo lo dejamos para mañana. La que sigue, por favor. El saltón tiene un problema. No sabe decir no. No sabe decir no a requerimientos irrazonables de su jefe que le encargó una tarea y otra y otra y otra. Y como no tiene carácter, él dice que sí siempre. El problema es que dice que sí siempre, pero a la hora de la hora queda mal. Tenemos que aprender a decir no en la vida a familiares que nos quieren cargar de responsabilidades, compañeros de trabajo que se pasan de listos, que quieren que hagamos el trabajo de ellos, a jefes que no tienen bien claro que es prioritario y entonces de repente nos piden la tarea anterior o nos asignan una nueva y no se ha decidido. Es muy importante decir no. En la Biblia dice que es mejor decir no que decir sí y no cumplir. ¿Conoce gente que a todo el mundo dice que sí, a la hora queda mal? Tenemos que honrar la palabra. Creo que algo que hace falta en nuestro país es esto que se llama honrar los compromisos. Mucha gente tiembla de encargarle responsabilidades a otro porque sabe que a la hora le va a salir con la excusa de traté pero no se pudo, hice lo que se podía pero no se pudo por esto. Mi jefe decía, el rector, él fue como mi maestro, no me traigas razones de por qué no se pudo. Quiero que me traigas la respuesta correcta. Ya se hizo, porque siempre se puede. Siempre hay manera de encontrar, de hacer las cosas. ¿Y cómo aprendimos una generación que trabajamos con él? El ultra perfeccionista. Nunca tiene el tiempo para hacer el trabajo como quiere hacerlo. Se fija altas normas que no son realistas. Quiere hacer todo a la perfección. Interesante los dos mecanismos, resortes psicológicos le llamamos, que mueven al perfeccionista. El perfeccionista no es realista. Tiene expectativas más allá de su tiempo disponible, tiene expectativas más altas a veces de su capacidad, y dicen algunos expertos en conducta humana que probablemente el perfeccionista tiene un problema en su pasado en cuanto a querer complacer a alguien con quien se siente en deuda. Puede ser un padre o una figura de autoridad. Quiere demostrar que hace muy bien las cosas, pero en su afán de demostrarle algo a alguien se pierde y no cumple con las expectativas que se tienen de él. El ultraperfeccionista es un problema en las empresas, porque sí entrega las cosas, pero una semana después. Muy bonitas, con muchos colores, con muchos gráficos, pero ya no sirven para nada. A como está la presión ahorita de producir y de competir, el ultraperfeccionista se vuelve un lastre en la vida de las empresas. ¿Pueden avanzar un poquito? El alérgico a los detalles. Habíamos hablado de él como el que no paga el precio de los detalles de la operación. Véanla a ella. Tiene muchas cosas en la mano a la vez, pero a la hora de la hora va a dejar todo sin terminar. Es la gente que no sabe medir sus fuerzas, no sabe dónde sí comprometerse y dónde no. Vamos con el que sigue, por favor. Hay una historia que se cuenta que en un pueblito muy pequeño, en una región remota, donde eran muy pobres, de repente apareció un centauro en la placita de la ciudad. ¿Saben qué es un centauro? Ese centauro está medio marciano, pero la idea es que es un hombre con torso de hombre y cuerpo de caballo. Mitad caballo, mitad hombre. En las escuelas tenemos mitad burro, mitad niño a veces, y algunos maestros también, pero sí, todos conocemos a alguien, ¿no? ¿Verdad? Pero
el centauro es mitad caballo, mitad hombre. Imagínense en un pueblito chiquito en la montaña que en la placita principal aparece un centauro. ¿No les parecería extraordinario? ¿Qué puede representar para el pueblo el centauro? No habla, por cierto. Ahí apareció, pero no habla. Mitad hombre, mitad caballo. ¿No creen ustedes que podría ser una fuente de atracción turística? ¿Sería el único pueblito que tiene un centauro en el mundo? La gente haría cola por ir allá. El pueblo sería transformado. La cosa es que el centauro tenía hambre, se le notaba, estaba demacrado. Y entonces los del pueblito dijeron, hay que darle de comer. ¿Pero qué le damos de comer? Porque es mitad hombre, mitad caballo, como no habla, no sabemos. ¿Le damos comida de humano o le damos alfalfa? Tuvieron una genial idea, nombraron un comité para decidir qué le daban. Se estaba haciendo de noche y el comité no se decidía, hacía frío, iba a llover, y decían, ¿qué hacemos con el centauro? ¿Dónde lo hospedamos? ¿En el hotelito del pueblito o en una caballeriza? No sea que se vaya a ofender. Y tuvieron otra idea brillante, adivinen cuál. Nombraron otro comité para decidir eso. Pero como el comité no tomaba una decisión, empezó a llover, hizo frío, ahí se la pasó la intemperie y se enfermó el centauro. Y tenían otro problema por resolver ahora que estaba enfermo. ¿Llamamos a un veterinario o llamamos a un médico? Adivinen qué hicieron. Ah, ya leyeron la historia entonces. Me hubieran dicho y no se las hubiera contado, hombre. Bueno, nombraron un comité. Adivinen el resultado. Se murió. ¿De qué se murió? De hambre, de frío y de quién sabe qué más. Y el pueblito se quedó sin nada. Suena extraña la historia, pero es la historia de muchas personas. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Tomo esta decisión o no la tomo? ¿Aprovecho esta oportunidad o no la aprovecho? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es lo correcto? Sigamos, por favor. Sugerencias para el saltón. Elimina las distracciones que afectan tu vida. El saltón lo que le afecta es que empezó a hacer algo y le entró una llamada. Y se clavó una llamada y ya se le olvidó en lo que estaba. Alguien lo visitó y se puso a atender a la visita y ya dejó todo tirado. Tienes que aprender a apagar el teléfono a veces. Nada va a pasar de que no contestes una llamada. ¿Sabían ustedes que hay maquilas en estos momentos donde hasta los altos ejecutivos nunca contestan el teléfono? Ni los mandos medios. Tienen la disciplina de dejar que las llamadas se acumulen con los mensajes. La gente habla y dice, habla a fulano de tal, hablo por la siguiente razón, necesito esto. Cada cierto tiempo ellos vienen, oyen todas las llamadas y empiezan a contestar, a mandar información y no pasa nada. Nunca contestan el teléfono inmediatamente. Si es importante, la gente deja un mensaje, y si no es importante, la gente no deja un mensaje. Si es importante, la gente vuelve a hablar o busca la manera de comunicarse. ¿Cómo puede una organización grande no contestar el teléfono? Bueno, no pasa nada. Tenemos que aprender a no ser esclavos de estos recursos que usamos ahorita. Hay algo que se llama ciclo de energía. ¿Qué es el ciclo de energía? Que hay momentos en la vida, del día, en que nuestro ciclo de energía está alto, nuestro nivel de energía está alto, y hay partes del día en que nos sentimos amodorrados, nos sentimos flojos. Tenemos que aprender a sacarle provecho a los picos de energía. ¿Cómo se hace? Bueno, es muy fácil. Las tareas que más te gustan hacer, siempre que se pueda, no en todos los empleos se puede. Las tareas que más te gusta hacer, las haces en tu ciclo de energía más bajo. Las tareas que más se te dificultan hacer, las haces en tu ciclo de energía más alto. Ese es el truco, ¿oyeron? La mayoría de la gente lo hace al revés. Hace lo que le gusta cuando se siente mejor y deja lo que no le gusta hacer cuando no se siente mejor. Tremendo error. Si no te gusta estudiar matemáticas, estúdiala cuando te sientes mejor física y anímicamente. ¿Te gustan mucho las ciencias sociales? Estúdialas cuando estás en tu nivel de energía más bajo. Eso es algo que yo aprendí cuando era niño y ayuda mucho. Sigamos. Divide tus tareas en lo que llamaríamos mini segmentos. Al saltón lo que lo mata es las tareas a largo plazo. Sentarse 2 horas, por ejemplo. Divide tus tareas y haces un pacto contigo mismo. Dices, en la siguiente media hora, pase lo que pase, voy a terminar esto. O en la siguiente hora, voy a dedicarme a esto. Y no me voy a levantar de aquí hasta que haya pasado 1 hora. Cuando la gente aprende a dividir sus tareas en segmentos, entonces le es más fácil
terminar lo que empieza. Y también premiate. Usa pequeños premios como un breve receso. Claro, en el breve receso no le hables a la novia o al novio porque entonces volvemos a lo mismo. Una taza de café, un trozo de pastel. Por ahí vi que algunos se premian muy seguido, ¿verdad? Me dio esa impresión. Hace unos años yo era maestro. Fui maestro de secundaria, de prepa y de universidad. Y recuerdo que algo que yo le enseñé a mis alumnos fue entregar los trabajos a tiempo. Yo les decía a mis alumnos, yo quiero ese trabajo final el viernes a las 12 del día. Y insistía, después de las 12 del día no lo recibo. Si alguno de ustedes me lo trae después de las 12 del día, a las 12:30, a la 1 de la tarde, no lo voy a recibir. Era un trabajo final, pesaba mucho en la calificación. Y les decía, no me interesa el formato, me interesa el contenido. Me interesa que lo que diga ahí sea lo que yo espero. Puedes hacerlo a mano, a máquina, en computadora, lo puedes hacer en papel estraza, en papel blanco. Me interesa el contenido y me interesa que sea a tiempo. Algunos no me creían y no lo traían. Me lo traían al día siguiente o 2 días después y se llevaban una sorpresa porque yo no lo recibía. Y algunos perdían el curso por eso. Algunos después me dijeron, ¿por qué eras tan duro en eso? ¿Por qué tan rígido? Y les decía, porque en la vida real, muchas veces, si no entregas las cosas a tiempo, vas a fracasar. El mundo está lleno de gente que ha sido despedida, no porque le faltara habilidad, sino porque le faltó cumplir su compromiso. Y fue una historia dura para ellos. Avancemos, por favor. Bueno, en Alérgico al Detalle lo que yo sugiero es que algunas veces se puede delegar, algunas veces necesitas hacer un pacto contigo mismo y decir, soy responsable de esto. Quiero contarles una historia de alguien que era alérgico al detalle y que pagó un precio altísimo por descuidar los detalles. Él es un amigo de la infancia mío, se llama Ricardo. Ricardo se levantó de una circunstancia muy excepcional, después van a oír un poquito sobre eso, hasta llegar a ser subgerente del Banco de Costa Rica, de una posición muy alta allá en Costa Rica. Okay. Ricardo era inteligente, competitivo, capaz, pero no le gustaba leer letras chiquitas, no le gustaba supervisar o revisar lo que su gente hacía. Después de unos 5 años de ocupar esa alta posición, Ricardo fue acusado de fraude y llevado a la prisión central de Costa Rica y ahí estuvo 5 años. Saben que Ricardo jamás se robó un peso y la ley de Costa Rica sabía que él no había robado. Colaboradores suyos falsificaron documentación, se la pasaron, él la firmó, dio el visto bueno, ellos retiraron el dinero y se escaparon a Chile. Y allí se quedaron a vivir con una cantidad de dinero tremenda. La ley sabía que él no había robado, pero ¿por qué fue a la cárcel? Porque él era responsable de lo que sus colaboradores hicieron. Él era responsable. Hay que tener cuidado con los detalles. Vamos a hablar ahora de el papel del maestro en la vida de un niño y la formación de sus hábitos. Este es un tema importantísimo y está vinculado con lo anterior, porque a veces se nos olvida que lo que hoy somos de adultos es el resultado de lo que fuimos de niños. Nadie llegó a hacer lo que hoy es así de repente. Nuestra vida es el resultado de los hábitos buenos y malos que adquirimos desde niños. Ayer me encontré un par de artículos. Uno viene en la revista Día 7, lo leí hace poquito y ayer le presté atención, y otro viene en uno de los periódicos de circulación local. Quiero leerles el primero, el de ¿qué le pasó a México? ¿Qué le está pasando a México? Dice el editorialista de este periódico, el doctor Castellanos está por terminar su segundo doctorado en la Universidad de Castilla de la Mancha. Y nos comentó que una de las preguntas que le hicieron allá en España fue la siguiente. ¿Qué le está pasando a la sociedad mexicana? ¿Por qué oímos cosas tan duras de México? El cuestionamiento lo trae muy pensativo. Y él hace una reflexión con el periodista. Dice, ¿cómo llegamos a un punto de colgar a un hombre castrado, desnudo en un puente? ¿Por qué un ser humano deshace en ácido a cientos de sus semejantes sin inmutarse? ¿Qué tipo de valores aprendieron quienes sin rubor descuartizan sistemáticamente a sus semejantes? ¿Cuándo cesarán las matanzas? Porque una gran parte de nuestra juventud forma parte del crimen organizado.
¿Por qué se perdió el respeto a la autoridad y a las leyes de convivencia? ¿En dónde se extravió el respeto a la dignidad humana? ¿Por qué millones de mexicanos dejaron de ser buenos seres humanos? ¿Por qué se desprecian las leyes? ¿Por qué se empezaron a perder los valores morales? ¿Qué fue lo que falló? ¿La familia? ¿La iglesia? ¿La escuela? ¿El sistema educativo? ¿Los maestros? ¿El sistema económico? ¿Los gobernantes? ¿Los políticos? ¿Qué le pasó a México? ¿Cuándo y por qué perdió el rumbo? ¿En qué momento se extravió su proyecto de nación? ¿Qué se hizo o qué se dejó de hacer para que esto pasara? ¿Qué les parece esta reflexión? Terrible, ¿no? Terrible. Tiene que ver con lo que está pasando con nuestro país hoy. En 1995, los expertos lo ubican ahí, comenzó un fenómeno que se llama los Nini. Ahí abajo dice la generación de los Nini. ¿Han oído hablar de ellos? Oigan esto. Frustración, aburrimiento, desmotivación, tedio, desinterés, flojera, soledad, desánimo, incertidumbre, desesperanza, desencanto, apatía, desilusión. Son sentimientos similares que reflejan una crisis emocional. Quien los experimenta podría solicitar la ayuda de un experto para mejorar su situación personal. Pero el problema es que esa es la sensación que tiene casi una tercera parte de los jóvenes de México. Unos esconden su crisis hasta la edad adulta, pero hay otros jóvenes cuyas vidas están dominadas por el sinsentido. Y esto es más que evidente. Oigan la cifra, qué pavorosa. Se trata de 7 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad que ni estudian ni trabajan. Población que representa el 24% total de los jóvenes que viven en el país. La generación de los Nini. Le pusieron así porque antes cuando éramos jovencillos íbamos a una fiesta y conocías a alguien, que es lo primero que uno preguntaba. ¿Se acuerdan? ¿O no iban a fiestas cuando estaban jovencillos? ¿Trabajas o estudias? Bueno, ahora un joven de estos diría ni una cosa ni la otra. ¿Qué significa un maestro en la vida de un niño? Un maestro es mucho más importante en la vida de un niño de lo que la gente se imagina. Primero que nada es una figura de autoridad. Recuerden que un niño carece de puntos de referencia para comparar lo que su maestro sabe con otras personas. Él tampoco puede comparar lo que él sabe con lo que su maestro sabe. Estamos hablando de niños de primaria, por supuesto. Para un niño, su maestro es alguien que sabe mucho, es una figura a quien admira, aun cuando tenga problemas con él, es alguien a quien admira y respeta. A veces mucho más que a sus padres, sobre todo si viene de hogares disfuncionales. Se nos olvida que el tiempo real que un papá platica con sus hijos es absolutamente inferior al tiempo que un maestro interactúa con los niños. Se han hecho estudios que han demostrado, les ponen una pequeña grabadora con un pequeño micrófono a los niños, que el tiempo promedio que el padre de hoy habla con sus hijos va en periodos de 5 minutos al día hasta 20 minutos máximo. Comparen eso contra 4 o 5 horas en que el maestro está en contacto con el niño. El maestro tiene poder en la vida de un niño. Sigamos. Piensa cuántos maestros has tenido en la vida y trata de recordar los que tuviste de la secundaria en adelante. Trata de recordar sus caras y sus nombres. Te vas a sorprender de algo. Nos cuesta recordar a muchos de ellos que no los tuvimos hace mucho tiempo. Trata de recordar quiénes fueron tus maestros de primaria. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaba? ¿Puedes cerrar tus ojos y recordar su rostro? ¿Verlo ahí parado frente a ti? ¿Dando clase? ¿Lo puedes hacer? ¿Te puedes ver a ti mismo sentado en un banco poniendo atención? Ok. Los maestros de primaria pesan más en la vida de una persona que todos los otros maestros juntos. Porque son las primeras ideas que aprendemos, los primeros hábitos. Hay un axioma que dice ahí que haz una acción y repítela varios días y tendrás un hábito. Repite ese hábito y tendrás un carácter. Y los maestros son los que van formando carácter en nuestras vidas. Haz algo nuevo y tendrás una acción. Repite esa acción varios días y tendrás un hábito. Cultiva ese hábito y tendrás un carácter. Depende de los maestros que hayas tenido en primaria. Muchos de los hábitos que arrastras hasta hoy los adquiriste con ellos, para bien o para mal. Por ejemplo, el hábito de proyectarse al futuro. Muchos maestros nos motivaban a trasladarnos al futuro.
otros no. Quiero contarles una historia personal. Yo nací, como oyeron, en San José de Costa Rica. Yo crecí en un barrio bajo como esos. Mi padre nos abandonó cuando éramos niños. Éramos 6 niños y una mamá. Como mi padre nos abandonó, tuvimos que ir a vivir a casa de mi abuela, donde desafortunadamente había otras tías en una situación parecida y vivíamos arrimados todos con mi abuela, que era la dueña de la casa. Éramos 18 personas en una casa pequeña. En ese barrio había prostitutas, ladrones, borrachos y la escuelita. Y era lógico, los mismos niños de la calle donde yo vivía y de las cuadras de al lado, éramos los mismos compañeros de escuela en la escuelita. Pero hubo un acontecimiento entre muchos que le dio un giro a mi vida. Hubo personas claves en mi vida que cambiaron la historia de mi vida. Una de esas personas clave fue la maestra Carmen Durán, una señora muy parecida a esta, no es ella, pero bastante parecida. Ella era una anciana a punto de jubilarse. Yo y mis compañeros tuvimos la fortuna de que ella fuera nuestra maestra casi los 6 años de la primaria. ¿Y por qué fuimos afortunados? Porque ella no solo nos enseñó matemáticas, español y geografía y todo eso, nos enseñó, nos formó, nos enseñó hábitos de vida, nos enseñó costumbres. Por ejemplo, ella nos enseñó a no copiar. Ella decía que era vergonzoso que alguien le robe la información a otro y tenga una calificación que no se merezca. Se me quedó tan grabado a mí y a mis compañeros eso, no sé mis compañeros cómo fueron en los años siguientes, pero yo me acuerdo que en los años siguientes jamás copié. Y a veces había oportunidad de copiar y yo necesitaba copiar porque no era ninguna luminaria en la escuela. Pero se me hacía vergonzoso copiar. Y me asombraba cómo mis compañeros de secundaria y de prepa alegremente copiaban. No entendía por qué lo hacían con tanta naturalidad y sin sentimientos de culpa. Para mí era vergonzoso robarle a alguien su conocimiento. Bueno, aunque fuera con mutuo acuerdo. Y tampoco acepté, no crean que había muchos que me pedían que les soplara, pero tampoco acepté hacerlo. Ella nos enseñó a asumir las consecuencias de nuestras acciones. Cuando alguien en la clase hacía una payasada, ella se volteaba y decía, ¿quién fue? Y nos había educado para que el que fuera decía, yo maestra, ok. ¿Ya sabe las consecuencias de tu acción? Sí, ok. Pasa entonces y ya, lo mandaban con el director o sea. Pero ella nos enseñó que era falta de carácter, en el caso de los hombres falta de hombría, hacer algo y decir que yo no fui. No sostener lo que uno dijo o responder por lo que uno hace. Y créanme cómo me ayudó en la vida ese hábito. Si yo dije. Puede ser que tenga que decir, lamento lo que dije. Pido una disculpa por lo que dije. Estuvo mal lo que dije, pero jamás echarse para atrás. Jamás decir, no, yo no fui. ¿Quién sabe quién fue? Pues, ¿quién sabe? No, yo fui. Y asumo las consecuencias de mis acciones. O si no, había que pedir una disculpa y decir, ¿y sigues en lo dicho? Sigo en lo dicho. Yo fui. Y no pido una disculpa porque creo que lo que dije es lo correcto. No crean, también no saben cómo me ha ayudado ese hábito. Nos enseñó a ser puntuales. La puntualidad es un bien que escasea. ¿Cuál es el mensaje que manda la impuntualidad? Es que las otras personas no te importan, que no te preocupa el tiempo de los demás. La puntualidad es respetar a los demás, es que saben que pueden contar contigo. A lo largo de la vida he conocido mucha gente que decían, ¿a quién están esperando? ¿A Noé? Olvídenlo. Vámonos a la excursión. Si esperamos a este muchacho se nos va a ir mediodía. ¿Quién va a traer ese pendiente? Carlos. No, olvídenlo, no lo va a traer. Espero no haber agraviado a ningún Carlos aquí. Sigamos. La maestra Carmen nos enseñó algo poderoso. Vincular la escuela con el futuro. Y me encontré en mi labor como capacitador una historia muy parecida a la que yo viví. La de la escuela 121 en un gueto de Nueva York, en un barrio miserable. Había una escuela como la mía y un un egresado de esa escuela que ayudó a los niños a proyectarse al futuro. Vean esto. En el corazón de Harlem, en Nueva York. Fue aquí en 1981 que Eugene Lang vino a dar el discurso de graduación. Lang, quien se había graduado de PS 121 en 1933, era ahora un acaudalado hombre de negocios. A Lang
Le preocupaban seriamente los problemas que estos niños enfrentaban y deseaba infundirles alguna esperanza. Pero sentado en este escenario y observando las caras de los niños de sexto grado, de sus familias y amigos, se dio cuenta que las palabras por sí solas tendrían poco sentido. Y así, en el acto, cambió su discurso. Y los cambios en su discurso cambiarían para siempre la vida de aquellos niños. Comenzó por establecer un vínculo personal con los niños, al contarles que había estado en Washington cuando Martin Luther King dio su famoso discurso Albergo un sueño. Luego les dijo a esos niños de sexto grado, todos debemos tener un sueño. Vuestros sueños son importantes. Pueden ser vuestro futuro y la educación es la llave de ese futuro. Les habló de su futura trayectoria a través de la escuela secundaria y luego de la universidad. Pero al decir universidad se dio cuenta de que la universidad resultaba un sueño inalcanzable para estos niños. Y entonces les dijo, no piensen por un instante que no pueden ir a la universidad porque sí pueden. Y luego, mientras las familias y amigos escuchaban, prometió proveer personalmente una beca universitaria a cada uno de esos niños de sexto grado que terminara la escuela secundaria. Allí estaban todos estos niños de sexto grado pensando que no podrían asistir a la universidad y de repente esta promesa. El señor Lang se sentó entre los aplausos de la audiencia, pero sabía que el dinero solamente no sería suficiente. Debía también proporcionar un medio para alcanzar este fin. Así que inmediatamente, además de contribuir su dinero, el señor Lang creó una estructura de apoyo entre los maestros, padres y la comunidad para que trabajaran con estos estudiantes y se aseguraran que este maravilloso sueño se hiciera realidad. A partir de la historia de esta escuela, se hubiera podido predecir que de esos niños de sexto grado, solo el 25% terminarían la escuela secundaria, y que de ese 25% prácticamente ninguno continuaría estudios universitarios. Pero gracias al señor Lang y al apoyo de la comunidad, 48 de los 52 estudiantes terminaron los estudios secundarios y de esos 48, 40 continuaron sus estudios en la universidad. Aquí, en la escuela PS 121, en el corazón de Harlem, vemos perfectamente ilustrado lo que escribió Benjamin Singer. Los sueños de un niño que con la ayuda de la comunidad logra superar obstáculos económicos y familiares pueden motivar a ese niño a alcanzar metas extraordinarias. Por eso, cuando le preguntamos a nuestros niños qué quieren ser cuando sean grandes, les estamos ayudando a pensar en algo sumamente importante. Nunca considere sus respuestas como triviales, aun si cambian de opinión todas las semanas. Escuchamos con atención a nuestros niños para darles a entender que sus sueños son importantes y nuestro interés en ellos les da la confianza y capacidad necesarias para que puedan perfilar su propio futuro. Tanto para las naciones como para los niños observamos el mismo patrón, el mismo poder, el poder de una visión. ¿Qué les pareció la historia? Alguien que ayudó a sus niños a proyectarse al futuro. Continúa la historia de la maestra Carmen Durán. Cuando llegué a quinto grado, la jubilaron. Ella se resistía a que la jubilaran, pero ella era obligatorio. Estaba bastante anciana. Entró en su lugar el maestro Ovidio Valverde. Vean cómo me acuerdo los nombres. Un chaparrito con este tamaño que me dan ganas de encontrármelo ahora. Me pasó al pizarrón a hacer una operación matemática complicada. No era mi fuerte las matemáticas. Y como no pude, me trató muy mal enfrente de todos los alumnos. Y luego, cuando terminó la clase, me dijo, te falta cabeza para la escuela, yo creo que tú estás perdiendo el tiempo aquí. Así me dijo. Me afectó tanto las palabras de ese maestro que yo ya no quería ir a la escuela. Estábamos a mediados de quinto grado y yo me sentía terriblemente mal. Aparte de la situación de mi hogar,
no había un lugar donde hacer la tarea a gusto, presiones tremendas, un poco de violencia intrafamiliar. Y entonces yo le dije a mi madre, ya no quiero ir a la escuela. Y mi mamá dijo, ¿cómo que no quieres ir a la escuela? Y dijo, el maestro Valverde dice que yo no sirvo para la escuela. Mi mamá, muy lista, le habló a la maestra Carmen Durán y le dijo, pasó esto y esto con William. El maestro Valverde le dijo así. El maestro Valverde, quiero decir en su favor, que era un joven maestro, sin experiencia. Un día, muy extraño, la maestra llegó a mi casa. Yo ya había dejado de verla y la vi ahí en la puerta de mi casa. Mi mamá la pasó y dijo, William, vamos a platicar tú y yo, vamos a la cafetería. Para un niño pobre que lo inviten a una cafetería era extraordinario. Dije yo, uy, qué bueno, no sé de qué se trata, pero ya fregué. Y sentados ahí me dijo, ¿cómo has estado? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo te va en la escuela? Y le dije, ya no voy a volver a la escuela porque yo no sirvo para la escuela. Me dijo, tú no sirves para la escuela. Me dijo, ¿quién te dijo eso? El maestro Ovidio Valverde. Ok, dijo, ¿quién te conoce a ti más? ¿El maestro Valverde o yo? Pues usted, maestro, usted siempre fue mi maestra, él tiene poquito a conocerme. ¿Quién crees que sabe más de enseñar niños? ¿Él o yo? Usted, maestra. Me dijo, ok, mírame a los ojos. Tú naciste para estudiar. Tú eres muy inteligente. Eres muy capaz. Jamás dejes de estudiar porque ahí está tu futuro. No importa que haya necesidad en casa. No importa que no haya dinero. Debes de ir a la escuela. Jamás dejes la escuela porque ahí se van a realizar tus sueños. Saben que en ese momento yo aprendí a vincular la escuela con el futuro. Yo veía mis sueños conectados con ese caminito que se llama escuela. Regresé a la escuela, mis calificaciones volvieron a subir y en los años siguientes, a los 20 años, conseguí una beca para estudiar en Estados Unidos. Estudié en el sur de Texas, en McAllen. 2 años después vine a México a continuar mis estudios, por eso vivo en México. Vine a Puebla y ahí estudié filosofía en la Universidad Iberoamericana. Y después fui a Guatemala, hice una especialidad en historia. Y cada año que yo lograba subir un peldaño, lograr algo, y volví a Costa Rica, iba a compartir mi triunfo con mi maestra. Lo que yo le decía a la maestra es, todo esto que he logrado y que yo soy, usted tiene que ver en esto. Ese comentario en esa cafetería me remolcó en los años siguientes hasta hoy. Eso sucedió hace casi 40 años, y no puedo jamás olvidar que esa conversación que tuvimos, tan personal, tan íntima, cambió la vida de un niño. ¿Están de acuerdo conmigo en que un maestro tiene poder en la vida de sus alumnos? Okay. A veces me pregunto, ¿qué hubiera sido de mi vida si esa anciana no me hubiera buscado y me hubiera dicho, William, mírame a los ojos? Esa conversación tan íntima entre un maestro y un alumno ha tenido un final feliz. Y la mayoría de mis compañeros salimos muy buenos en la escuela. La mayoría de ese grupo, de ese barrio miserable, hoy somos personas que hemos formado una familia, somos hombres y mujeres de bien. Ese es el poder que tú tienes sobre tus alumnos. Le decía a una periodista que me estaba entrevistando, se llama efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es cuando alguien que tiene autoridad le dice a la otra persona, puede ser un jefe, un padre o un maestro, yo creo en ti, creo en tu inteligencia, creo en tu talento, te delego esta responsabilidad porque veo el potencial en ti. La fe de esa persona que tiene autoridad sobre el otro hace algo que se llama desatar la fe propia. La fe de alguien que tiene autoridad en un subalterno o en alguien a quien dirige, desata la autoestima, la confianza de la persona. Tú puedes ser un Pigmalión moderno. Tú tienes en tus manos el destino, en muchos sentidos, de tus niños, de tus alumnos y de tus hijos. Esa es la tremenda responsabilidad que Dios te ha dado como maestro. Muchas gracias por su atención. Programa Brújula de Vida, educando niños con rumbo seguro.